Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Eduardo Sataren Castro, actual estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México, y a continuación vamos a presentar esta videocápsula para lo que es nuestra materia de estadística básica, en donde abordaremos temas apegados a la materia como son la frecuencia de datos, tendencia central para los datos agrupados, tendencia de expresión para los datos agrupados, y vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a realizar algunas gráficas con esta información. Aquí a mi lado izquierdo vamos a presentar los datos que se nos dieron como parteaguas para iniciar nuestra investigación, en donde en un archivo de Excel se nos comparte un reporte en la producción de una empresa llamada Tornillos Especiales. En la tabla nos muestran 80 datos que cada uno significa un lote y cada uno de ellos tiene el número de tornillos que se fabricaron en ese lote. Con esta información vamos a elaborar un cuadro de frecuencias, perdón. Aquí igual a mi lado izquierdo está el cuadro de frecuencias en donde solamente un dato se repite. En el lote 64 y 68 tenemos la misma cantidad de tornillos fabricados. Por ende nuestro cuadro de frecuencias, perdón, se miraría de esta manera. Solamente un dato se repite. Todos los demás son datos únicos. A partir de estos datos nosotros empezamos a sacar las medidas de tendencia central para los datos agrupados, como se muestra en la tabla que les muestro aquí en mi lado izquierdo. Para esto nosotros ya hicimos una tabla con clases en donde elegimos rangos dándoles un margen entre un dato y el otro para minimizar la tabla. Como podemos observar, de 80 datos que teníamos lo resumimos a 11. A este resumen de datos se les llama clases. Como podemos observar en nuestra tabla, también tenemos la marca de clase. Esta la obtuvimos sumando el límite inferior y el límite superior y dividiéndolo entre 2. Así para cada una de las clases que tenemos, son 11. Esta clase está representada en nuestra tabla por la letra X. También tenemos lo que es la frecuencia absoluta, en nuestra tabla representada por una F, que significa el número de veces que se repiten los números que están dentro de los rangos en la tabla de datos. Por ejemplo, para nuestra primera clase, si nos vamos a la tabla anterior, nuestros datos de 15.501 a 17.000 pues se repite 3 veces, y así con cada una de las clases que tenemos. Posteriormente tenemos en nuestra tabla representada por una letra F la frecuencia absoluta acumulada. Esta la obtenemos sumando la frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta anterior. En este caso para el 3, como no tiene ni una frecuencia anterior, pues se pasa iguales 3. En nuestro siguiente dato va a ser 11, ya que a continuación tenemos el 8 más el 3 de arriba, serían 11. Y así sucesivamente hasta llenar la tabla. Y por último, representado por una XF, tenemos la multiplicación de X y F como lo menciona la tabla. Únicamente vamos a multiplicar X por F y ese va a ser el resultado que vaya en cada una de las casillas. Como podemos ver en nuestra tabla, la letra representada por la F minúscula, que es la frecuencia absoluta, tiene una sumatoria al final que son 80 datos, los que teníamos en nuestra primera tabla, y la XF también tiene una sumatoria que es la suma de todas las multiplicaciones que realizamos. Esto porque de este dato lo vamos a dividir entre los 80 datos y así nos va a dar nuestro promedio o la media. En este caso aquí tenemos la tabla en color amarillo claro, tenemos lo que es la media. Si gustan hacer la división de los datos, ese es el resultado que les da. Para sacar la moda tenemos la siguiente ecuación o la siguiente fórmula. Aquí únicamente es ir sustituyendo los datos. No voy a ponerme a explicar la fórmula porque pues se va a extender mucho el video, pero únicamente sustituimos los datos y seguimos el pie de la letra de la fórmula y nos va a dar lo que es la moda, así como se muestra aquí en la imagen. Mismo caso para la mediana. Aquí tenemos la fórmula desglosada. Hay que ir sustituyendo los datos y siguiendo el pie de la letra de la fórmula nos va a dar el resultado para la mediana. Y así es como tenemos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para las medidas de tendencia y dispersión hicimos otra tabla diferente, que es la que tenemos aquí en nuestro costado izquierdo. Al igual que la tabla anterior, X representa la marca de clase y F minúscula representa la frecuencia absoluta. X por F, donde nada más tenemos que hacer una multiplicación, y X por promedio al cuadrado, X menos el promedio al cuadrado, y por último X menos el promedio al cuadrado por F.
También aquí se aplican algunas fórmulas. Aquí en mi lado izquierdo les voy a dejar las fórmulas para que las analicen. El promedio o la X que tiene una rayita arriba se saca, si podemos ver la tabla, al final X por F tiene una sumatoria. Esa sumatoria la vamos a dividir entre el número de datos y nos va a dar el promedio, que es lo que nos va a dar el valor de la X que tiene la rayita arriba, que significa promedio. Para sacar el rango vamos a restar el límite superior de la última clase menos el límite inferior de nuestra primera clase, que son 37.000 menos 15.501. Para sacar la varianza voy a dejar aquí la fórmula también. Únicamente hay que sustituir los datos y seguir al pie de la letra la fórmula y nos va a dar el resultado de la varianza. Por aquí lo tenemos abajito de la tabla también. Y por último, para sacar la desviación estándar únicamente vamos a sacarle la raíz cuadrada al resultado de la varianza o al total de la varianza. Y así es como tenemos las medidas de dispersión para los datos agrupados. Así es como se miraría un histograma para lo que es nuestra tabla de datos. Así se miraría un diagrama de frecuencias. Así se miraría una tabla o gráfica de dispersión. Y por último, así se miraría una gráfica de pastel tomando los datos y sacándoles un porcentaje. Para finalizar, nos preguntan cuál es el rango de lotes con mayor demanda. Según la información que tengo yo y lo que yo hice, en la clase número 3 se encuentra nuestro rango, que es nuestro lote con mayor demandas con 20 frecuencias. Y por último nos preguntan qué lote se importó a mediados de mes. En la tabla no nos da fechas, pero considerando que los 80 lotes se importaron en un solo mes, a mediados de mes se habrá importado el lote número 40 y 41. Existe algo de varianza entre los datos. Recordemos que entre más datos tengamos y depende de los rangos que elijamos, pues va a tender a hacer un poquito más de varianza entre los datos. En este caso la varianza es media porque únicamente teníamos 80 datos. Muchas gracias, espero les haya gustado mi aportación. Saludos.